Hoy vamos a hablar de que la madre de todas las batallas, que nos preguntábamos entre signos de pregunta la semana pasada, finalmente se dio, pero como decía el Papa de la Tercera Guerra Mundial, se va dando de a pedacitos, y en el pedazo donde se vio reflejada, ahí ganó el que gana siempre. También vamos a hablar de Javier, el que fue designado vocero por Milei, y esa fue una noticia que le cayó muy, pero muy mal a los radicales de La Pampa. Ya lo venían adentro, y ahora él los mira desde afuera. También hablaremos de un nuevo viaje de Milei, que terminará nada más ni nada menos que en Estados Unidos. Y de la semana que pasó el intendente de la ciudad de Santa Rosa. Nada marcha de acuerdo a lo previsto para Copete di Napoli. El título de la editorial de hoy es: a Berna le va mejor que a Trump. Allá por principios de marzo, en este mismo espacio, te contaba que un cercano al exgobernador Carlos Berna me había preguntado: ¿te acordás de lo que pasó el 3 de enero? Y que yo, desorientado, porque recién comenzaba el nuevo año y no volaba una mosca en el ámbito político provincial, intentando hacer memoria, le soltaba 3 de enero, no, ¿qué pasó? Se reía mi informante. No, te estoy hablando de lo que pasó cuando Estados Unidos bombardeó Venezuela, desplegó unas pocas tropas, secuestraron al presidente Maduro y se lo llevaron preso junto a su mujer. Después acordaron con la Delcy Rodríguez y listo. Pensalo, lo mismo que Trump hizo Carlos, fue la respuesta que recibí de mi confidente, que muchas veces es fuente de lo que aquí contamos. En aquella oportunidad, hacíamos mención a la decidida confluencia de sectores a los que se los daba por enfrentados, y más pronto que temprano exhibieron una unidad que sorprendió y dejó consecuencias. Eso decíamos tras el desplazamiento de Espartaco Marín de la presidencia del bloque Frente Justicialista Pampeano, liderado por el justicialismo, que desde inicios de este año preside Daniel Lovera, histórico hombre fuerte del bernismo. Según varios, fue porque dejar lugar a las especulaciones en torno a las intenciones de quienes creen que les calza el saco, el propio gobernador Sergio Silioto había dicho que van a aparecer candidatos, me parece bárbaro, es un enorme, pero un lindo desafío elegir entre más de uno que tenga potencialidad para ganar una elección. Hay varios compañeros y compañeras que se sienten con entidad y bienvenida sea. Eso había dicho Sergio Silioto, porque había especulaciones en torno a quienes creen que les calza el saco de ser candidato. Dejar esas especulaciones, que siguieran fluyendo, no hacía otra cosa que potenciar las aspiraciones de quienes desde la oposición avanzan con la idea de que es hora, si nos juntamos todos, debancamos al peronismo por primera vez en la provincia. Relatábamos entonces que mucho antes que en otras oportunidades, Carlos Berna, de quien en las últimas décadas el peronismo pampeano viene esperando su decisión respecto a cuantas elecciones se avecinaran para advertir la suerte que correrán en su conjunto, esta vez tomó el toro por las astas e intervino de una forma mucho más contundente que el de solo un guiño. Así pretendíamos explicar, en Tomando el Control, nota de opinión
del 11 de marzo del 2026 que volcamos en este programa, las maniobras que pocos días antes del discurso de Sergio Siliotto, inaugurando el periodo de sesiones ordinarias en la legislatura, se habían dado en el seno del oficialismo y que resumía Lovera cuando se lo consultaba por la plural Santa Rosa y la pertenencia del siliotismo en la misma. El gobernador es de la línea plural. Si hubiera siliotismo, no lo sería, respondía Lovera. El nuevo panorama en la Cámara de Diputados llevaba a aceptar aquella comparación. Pensalo, lo mismo que Trump hizo Carlos. Dábamos por descontado, entonces, que el peronismo en La Pampa estaba ordenado, al punto de que se especulaba con que sobrevendría un operativo clamor para que el propio Berna fuera candidato a gobernador o que, cuanto menos, sería él quien señalaría al o la candidata. A ese punto llegaba la concentración del poder en el partido gobernante. Pero fueron pasando los días, y así como resultó llamativo que en su visita a Santa Rosa el exgobernador Berna solo se reuniera en la Casa Plural con dirigentes referenciados en el diputado Hernán Pérez Araujo, que otros plurales funcionarios del gobernador Sergio Siliotto y algunos más estuvieran armando un acto en el que se anunciaba sería el lanzamiento de una campaña en la que el objetivo sería disputar el año próximo la intendencia de Santa Rosa, sin dar cuenta de ello a Berna, según decían los que casi a diario cruzan llamadas telefónicas con el exmandatario, también llamó mucho la atención. El acto se hizo nomás, pero la presencia de emblemáticas figuras ligadas al actual gobernador, incluso un par de ellos denostados por Berna el año pasado, el mismísimo día en que todos los argentinos y argentinas estuvimos votando, y sobre todo la ausencia de figuras que se referencian en la Casa Plural, hizo que aquel acto en el Club Argentino de Santa Rosa, al que asistieron casi todos ministros de Siliotto, fuera interpretado como mucho más que un marcarle la cancha a Di Napoli. Le estaban amagando a Berna con la instalación de un precandidato a gobernador no bendecido por él sin haberlo consultado. Lo decíamos la semana pasada, casi que como una respuesta a lo que interpretaron como un avance por fuera de las decisiones del exgobernador, motorizados por funcionarios, encabezados por uno de ellos, altamente cuestionado por Berna en los últimos tiempos, decíamos que parecía una respuesta a ese avance por fuera de las decisiones del exgobernador, del actual mandatario, fue la nueva aparición de la diputada Noelia Sosa que, más allá de que la cuestión Medanito se había resuelto como el bernismo pretendía, incluso a la adjudicación a la empresa Ribeiro SRL, la gestión en conjunto al estatal Pampetrol para la explotación por 8 meses del yacimiento no le encontró objeciones, decíamos que la aparición de la diputada Noelia Sosa exigiendo que sea rechazado el informe de pasivo ambiental presentado por Petroquímica Comodoro Rivadavia en la audiencia desarrollada en 25 de mayo, era una respuesta a aquel acto en el cual a Berna no lo habían informado. Como todo parecía que el gobierno se encaminaba a aprobar el relevamiento de pozos, el plan de intervención con Coirco, incluso destacando los controles ambientales y asegurando que el agua es apta para consumo y producción, y Aguas del Colorado descartando la presencia de hidrocarburos en el agua, como parecía que para el Ejecutivo todo estaba bien, Venezuela pasó a ser Irán. Sí, retomando aquel dato con que un allegado al bernismo me graficaba la toma de control de ese sector cuando desplazaron al por entonces presidente de bloque, la respuesta a los dichos de la diputada Sosa, que como decíamos la semana pasada siempre actúa avalada por el ingeniero,
bien se podría comparar como el cierre del estrecho de Hormuz, cuando Irán se le paró de manos a Trump. Apareció el líder de Identidad Peronista, Jorge Lescano, acusándola de tener un desvarío ingenuo y buscar un posicionamiento personal. Fue hasta desmedido que el gabinete en pleno la minimizara, señalando un desconocimiento del procedimiento administrativo técnico ambiental que se encuentra en curso, o la decisión de prestarse a intereses políticos que claramente le exceden y de los cuales termina siendo apenas un vehículo para intentar embarrar un proceso transparente, participativo y ajustado a derecho. Y, haciendo de la infantería de trolls, los principales medios salieron a acusarla, a Noelia Sosa, de pretender desgastar la gestión. Ahora, si la intervención del bernismo, cuando se apoderó de la presidencia de bloque y aseguró que no había siliotismo porque el gobernador es de la plural, lo compararon con la abdicación de Venezuela, y decíamos que la resistencia de los últimos días querían hacerla parecer a la de Irán, haciéndole pata ancha a Estados Unidos, a la luz de lo que ocurrió el jueves, ni ahí se le parece. Trump, con su tratado de paz que se apresta a firmar con Irán, haciendo el papelón de decir que ganó la guerra, cuando lo único que lograría, en el mejor de los casos, es volver a las condiciones previas al inicio de la conflagración, en la práctica termina rindiéndose. Y lo ocurrido aquí es que si alguien capituló, no fue el bernismo. Boicot del bernismo a la sesión dejó en minoría al PJ. La troleó el Multimedios, todavía inmerso en una batalla que, si la fue, ya había terminado. Es que después de semejantes afrentas contra la diputada propia, Sosa es tan peronista como el líder de IP, los ministros de Silioto y el propio gobernador, la respuesta del bernismo fue en gran escala y sus 6 diputados no participaron de la última sesión. ¿Qué hicieron? Simplemente demostraron su poder de fuego. Si la oposición en su conjunto se ponía de acuerdo, le daban lugar a los diputados del tiernismo y le armaban un zafarrancho al gobierno. Escuchá, el Ejecutivo zafó porque el resto de los diputados no avaló con su voto el pedido del diputado Maximiliano Aliaga de tratar sobre tablas su proyecto de convocar a audiencia pública sobre el área El Medanito con la participación de los representantes de las empresas PSR Sociedad Anónima y Pampetrol Sapem y la Autoridad de Ambiente, y que se suspenda por parte de los organismos del Poder Ejecutivo Provincial, sea de hidrocarburos, ambiente, todo acto administrativo de aprobación del informe final ambiental u otro acto, hasta tanto no se realice en debida forma la audiencia pública, después de calificar en sus fundamentos que la del 12 de junio en 25 de mayo fue una parodia de audiencia pública, donde el oficialismo intentó cumplir con las formas para poder afirmar en los próximos días la aprobación definitiva del informe final ambiental del Medanito. Existe una urgencia económica vinculada a los costos de remediación ambiental y a la participación de la empresa estatal Pampetrol, y además la empresa PCR Sociedad Anónima ya dejó asentado en el expediente que pretende subestimar el pasivo ambiental, reduciendo los costos de remediación de 22 a 11 millones de dólares. Pero lo más grave, decía Aliaga, es que pretende que la empresa pública Pampetrol asuma de forma inmediata el 20% de este costo, es decir, más de 2 millones de dólares de fondos públicos, señaló
el diputado tiernista, que además también quería que se pidiera al Poder Judicial de General Hacha información sobre el concurso preventivo de la empresa Refipampa Sociedad Anónima, teniendo en cuenta que ni esta Cámara ni la sociedad pampeana han recibido explicaciones suficientes sobre cómo se llegó a esta situación, sobre el petróleo que le siguen entregando desde la empresa Pampetrol a Refipampa, como así también los movimientos societarios que se realizaron, qué autorizaciones existieron y qué responsabilidades tienen los funcionarios involucrados. Todo ello, el consecuente resultado, que la empresa Refipampa es insolvente y teniendo la provincia de La Pampa un crédito sobre la misma de más de $2 millones. Los diputados, que alcanzaron el quórum pese a la ausencia bernista, en ningún caso habilitaron el tratamiento urgente, eso es sobre tablas, de las iniciativas tiernistas, pero en la próxima sesión ya formarán parte del orden del día y deberán tratarse, y por qué no aprobarse de parte de los diputados opositores con mayoría simple, por lo que el gobierno de Silioto no podía permitirse otra ausencia de los 6 que no estuvieron en la del último jueves. Y no se había llegado al mediodía de ese día que Silioto hizo conocer que la provincia no aprobó el informe final ambiental, el estudio de Petroquímica Comodoro Rivadavia y Pampetrol, porque no reunía las condiciones técnicas, ambientales, administrativas y económicas. O sea, lo que pedía la diputada bernista Noelia Sosa. Sobre la cuestión puntual, el líder de Identidad Peronista, los funcionarios todos y los trolls de los medios, mutis, no dijeron nada más. Por otro lado, estaban tan convencidos de que el dueño de la franquicia Milei en La Pampa, Adrián Rabier, no tendría ni para empezar por la cuesta baja en la que rueda el gobierno nacional, en una interna con Martín, que hasta el mismísimo intendente de Hacha, Abel Sabarots, reveló confiar en la necesidad de armar una alianza opositora con todos adentro, incluso tiernistas y libertos, para desplazar al peronismo después de 40 años en el gobierno provincial. Porque a Berongaray no hay con qué darle, decía por lo bajo. Y a Pori Altolaguirre, más entusiasmado, con eso se lo veía. Por eso, fue a ellos, a los radicales de La Pampa, a los que más turbó la decisión del presidente de sustituir a su impresentable vocero, Manuel Adorni, por Rabier. Es que por más que uno imagina que hay palabras que no tienen reverso, que no tienen vuelta atrás, y que parece hasta indigno que después de llamarlo imbécil total, idiota, chanta, pésimo economista, hombre poco formado, incluso por más que uno imagina que podría ser jodido, que si el presidente basa tanto su gobierno en los asientos contables y en la merada mesa dinerista de su ministro de Economía, lo explique un hombre que, por lo menos, ha tenido diferencias teóricas gigantes, por más que uno imagina todo eso, Milei lo designó vocero a Rabier. Y no es poca cosa por varios motivos que reconfiguran a la oposición en La Pampa. Primero, Rabier ocupará un lugar desde el cual Adorni pudo, en menos de 2 años, a fuerza de mostrarse diariamente defendiendo las políticas del presidente, ganar con amplitud las elecciones en la ciudad de los aires dudosos. Si eso proyectara a Rabier, no será ahora que se dispondrá a acordar una alianza, menos si eso implicara aceptar tener que destinar tiempo a una interna. Ni ahí.
Después, ese deseo de proyección, Javier no lo atará a ningún tipo de acuerdo provincial. Dicho en otras palabras, no lo sumarán los radicales. En todo caso, serán los radicales los que se sumen a él. Si no, no habrá alianza. Si Milei logra enderezar su rumbo, Javier ya intuye que no lo necesitará. Y es fundamental algo que viene ocurriendo en los últimos días. Quedó absolutamente al descubierto que Javier es hombre de Santiago Caputo. Felicitaciones, Adrián Javier, que las fuerzas del cielo te acompañen, tuiteó el mago del Kremlin. Y Caputo Jr. ha incurrido en algo sumamente inquietante. Se reunió con empresarios en un encuentro organizado por IDEA. O sea, si son de IDEA, son grandes jugadores. Y estos dan cuenta que allí se lo percibió a Santiago Caputo promoviendo una suerte de proyecto propio, de Santiago Caputo sin Milei. O sea que Santiago Caputo ya se muestra como posible sucesor. Así se vende a sí mismo, como candidato, no como el que va a cocinar al nuevo candidato, como se venía estimando, que Santiago Caputo y algunos otros elegirían quién reemplazaría a Milei como candidato a presidente el año que viene. No, ya él, Santiago Caputo, está asumiéndose como el nuevo candidato a presidente por el Círculo Rojo y todos los que vienen sosteniendo a Milei, pero creen que con un mandato ya está bien. Y en ese caso, Santiago Caputo lo necesitará a Javier para que, por lo menos, le asegure ganar la Pampa, que es lo mismo que para lo que lo necesitará Milei, aun si las cosas a Caputo Jr. no le salieran bien. Lo único alentador para la muchachada radical es que, por lo pronto, Milei lo quiere en el Congreso a Javier. Evidentemente le hace falta, o mejor dicho, no confía en un pato boy, como bien se lo puede definir hoy al hasta hace no mucho Facha Maskin, a quien todos lo daban sentándose en la banca que dejaría Javier y, por ahora, solamente por ahora, no será. Los acontecimientos están en pleno desarrollo, pero es lo único que los viene sacando de su depre a los radicales, que Milei, a Javier, lo necesita en el Congreso. Y el energúmeno pendenciero está pasando por un momento complicado. El dato económico empieza a ser preocupante. El dólar blue cerró su sexta semana en alza y abrió la séptima también con la flecha para arriba. En puntas de pie, se está acercando a los 1.500 pesos. Sin ganas de sobrevalorar el dato y tampoco de minimizarlo, alguien está jugando en esta historia. Y no somos nosotros. Es, por supuesto, Fuego Amigo que está empujando despacito. Habrá que tenerlo en cuenta. Hay que mirar los números. Básicamente la línea de tiempo de sexta semana y un día en alza y acercándose a los 1.500 pesos. Dejémoslo ahí. El dólar se está moviendo y no lo están reflejando los medios del poder real. Pero por otro lado, sostener a Adorni le sale caro a Milei y sobre todo al Toto Caputo, que es el que debe controlar la economía. Le sale caro en dinero o promesas nunca cumplidas, de dinero. Dicen que Santilli, el ministro del Interior, ha tenido que salir a adornar gobernadores para que manden a sus legisladores a no dar quórum o a prometer que no votarán en contra.
todo para que Adorni siga como jefe de gabinete. Finalmente hoy zafaron de una sesión a la que dejaron sin quórum radicales y macristas. Ya hoy no lo podrán sacar con la moción de censura. Pero guarda, porque los radicales, y estoy hablando de radicales pesados, como el gobernador Cornejo de Mendoza, le habrían dicho a los libertos que no le dan quórum al kirchnerismo para correrlo a Milei, pero que si Milei sigue como jefe de gabinete, que si Adorni sigue como jefe de gabinete, es decir, si Milei no lo saca de ese lugar, no van a dar quórum mañana, miércoles, cuando los libertos pretendían darle sanción al Super Rigi. Es más, dicen que, como viene la mano, ese Super Rigi no va a salir hasta la primavera, porque los radicales, insisto, si Milei no lo saca a Adorni de su cargo de jefe de gabinete, no le darían quórum para sesionar. No saldría el Super Rigi, no saldría la zona fría, en fin. No prosperan los proyectos de Milei porque le restan apoyo a los aliados, por ejemplo, a la venta de tierra. Por lo pronto, entonces, esta semana, en la Cámara de Diputados, no hubo sesión hoy y probablemente no haya su sesión mañana. Además del costo económico que le está saliendo a Milei sostener a Adorni, ahora le sale un costo legislativo. Pero guarda, porque Mayans, el jefe de la bancada de senadores peronistas, habría acordado con Patricia Bullrich, aunque luego la Bullrich se echó para atrás, que el jueves sí va a sesionar el Senado y que ahí, con una mayoría simple, 37/72, en el Senado alcanza para interpelarlo a Adorni, aunque no haya dictamen de comisión en el Senado. Guarda entonces, el jueves puede la oposición forzar a que se lo llame a interpelación a Adorni y después aplicar su destitución. Por eso decimos que a Milei casi nada le está saliendo bien. Ahora, lo que sí ha demostrado una vez más tener Milei es vocación colonial. Estuvo en Rosario para el Día de la Bandera, pero fue nada más que para aplaudir a la celeste y blanca el mismo día en el que murió el general Belgrano. Porque a Belgrano, la historia mitrista que ha intentado desde siempre quitarle ideología política a los héroes, esa historia mitrista lo ha reducido a Belgrano a solo ser el creador de la bandera, al tipo que estaba descansando mientras hacía la guerra contra España, miró el cielo y vio nubes celestes y blancas para armar la bandera. O quizás se debatió entre tomar colores de un traje Borbón y entonces hacer con esos colores celestes y blanco la bandera. En esa polémica encierra Mitre la historia de Belgrano, que fue muchísimo más grande.
fue gigantesca. Y entonces no tiene sentido que Milei haya ido a homenajearlo. Porque la vocación colonial de Milei lo hace incompatible con todos los héroes, con todas las heroínas nacionales que ganaron la guerra por la independencia. Una lucha de casi 15 años que terminó en la batalla de Ayacucho, allá por 1824. Terminó con 300 años de dominio español. Fue cuando apareció una generación que soñaba con una patria originaria y americanista. Belgrano, Mariano Moreno, Monteagudo, eso es lo que querían. Y entonces, ¿a qué Belgrano se supone que admira Milei? ¿A cuál de todos? ¿Al economista del consulado español? ¿A ese tipo que decía que sin la industria nacional jamás podríamos ser una nación? Seríamos una colonia próspera cuanto mucho, pero que si no le agregamos valor a la materia prima, el sueño de nación es absurdo. Eso decía Belgrano. ¿Te parece que Milei lo podría elogiar por eso? ¿A qué tipo de Belgrano admira a Milei? Admira al hombre que en 1806, en la primera invasión inglesa, en lugar de jurar fidelidad por su majestad británica, como lo hicieron las 40 familias de la oligarquía de la pequeña aldea, entre ellos José Martínez de Hoz, el primero de la dinastía, el tipo se fue a Montevideo y regresó con las fuerzas de la Reconquista. ¿Vos creés que a ese tipo admira Milei? Por otro lado, ¿vos creés que Milei admira al revolucionario de Mayo? A ese que dijo el día 23 de mayo que si mañana a las 2 de la tarde el virrey no ha renunciado, yo mismo con mis manos lo tiraré por la ventana. ¿A ese tipo creés que admira a Milei? ¿O admira al vocal de la primera junta? ¿Admira al que todavía hoy hay corrientes históricas que dicen que es uno de los hombres claves en la escritura del plan de operaciones que presentó Mariano Moreno y que para muchos solamente lo hizo Moreno, pero que Belgrano muchísimo le aportó para eso? ¿A qué Belgrano admira Milei? A ese que ni un solo concepto militar tenía, pero marchó para combatir a los españoles por la independencia de nuestra república. Y a propósito de eso, ¿habrá admirado a Milei, a aquel que hizo que todo un pueblo se desplazara de donde vivía, quemara esas tierras, envenenara el agua, para que si venían los españoles se encontraran con todo arrasado? ¿A quién admiraría a Milei? ¿A ese Belgrano que decía en 1816, cuando se celebró la independencia, que tenía que haber un monarca inca? Y cuando le preguntaron por qué, dijo porque son mayoría. ¿Admirará a ese Milei que pidió que la declaración de la independencia se imprimiera en 3 lenguas, castellano, quechua y aymara, porque la mayoría, si no, no la entendería? ¿Admirará a ese Belgrano que muriendo pobre le pagó a su gran amigo, a su médico personal, con aquel reloj de oro y entregó la guita que le había dado Buenos Aires por las victorias en Tucumán para la construcción de escuelas que se terminaron bien entrado el siglo XX? No, a ninguno de esos admira Milei. Milei estuvo en Rosario, dijo 2 o 3 cuestiones de circunstancia, pero ya viaja
a España. Y después de España, el 4 de julio, va a estar en Estados Unidos, celebrando la independencia yanqui. Así que, ¿a qué Belgrano Milei puede admirar? Y también quiero hablar de lo que ocurrió en la semana, cuando se llevó adelante nomás la audiencia pública, el día que jugaba la selección argentina empezó, para discutir si el proyecto del Club Santa Rosa Rugby, instalado a la vera de la Ruta 35, en cercanías de donde se encuentra el reservorio de agua de la ciudad de Santa Rosa y Anguil, era viable. Bueno, más allá de que los trolls, como el troll, como la troll Kermé, dijo que se distinguía Di Napoli bien vestido como candidato a gobernador ya, cuestionando la postura del gobierno provincial porque Santa Rosa ya había hecho lo que había que hacer para desarrollarla, pero todavía el gobierno provincial no había hecho los estudios hídricos para autorizar o no la construcción de ese barrio. A Di Napoli le fue decididamente mal, porque el 50% de la ciudad de Santa Rosa se expresó el día que empezó esta audiencia, no tiene obras de desagües pluviales. Entonces, es muy probable que el 50% de la ciudad se inunde. Ese es otro tema que hay que tener en cuenta. No se puede seguir avanzando sobre distintos sectores periféricos de Santa Rosa cuando nuestros desagües fluviales generan, con una lluvia mínima, una baja de agua. Entonces, esa es otra cosa y otro problema que hay que solucionar, es el sistema cloacal que generan efluentes. Si esos efluentes no están debidamente tratados y son infiltrados en el suelo, producen problemas en el suelo, en el agua que está acumulada, porque ese agua es nuestro único recurso. No hay sistema de agua. Si eso se evaluara y se resolviera, entonces se estaría en condiciones de ampliar el área de edificación. Mientras tanto, eso es absolutamente imposible. Lo dejaron en claro los expositores, porque la mayoría de los opositores en esta audiencia estuvo en contra de darle la autorización a Santa Rosa Rugby Club. Como bien lo refleja en sus estadísticas la nota del periodista Gustavo Silvestre. Ahora, esto lo ha dejado muy mal parado al intendente, tanto que en el Consejo Deliberante tuvieron que dar marcha atrás con la autorización que se daba para construir un barrio privado, un loteo privado, en otro sector, lejano a ese que pretende edificar Santa Rosa Rugby. Pero como haría de antecedente, quedaría muy mal que lo trataran en la sesión del viernes, como lo tenían previsto. Por eso, también en el Consejo Deliberante, el peronismo de Di Napoli dijo llamarse Juan Domingo Perdón y dieron marcha atrás. Lo cierto es que Berna se mostró mejor que Trump. Lo sostiene Javier Alejandro Urban.